En el día de hoy voy a hablar de la hidroxicloroquina, de los estudios más recientes, las conclusiones y por qué este medicamento dejó de ser una incertidumbre científica. Mi nombre es Julián del Toro y soy médico investigador y mis videos los puedes encontrar en el canal de YouTube del Toro MD o en la plataforma de Facebook como del Toro MD PR. Y recuerda seguirme en Instagram, donde publico videos de últimas noticias, doy anuncios sobre cosas nuevas que vamos a estar haciendo en Del Toro MD. Para que te enteres de cuáles son los últimos estudios que se han realizado y las conclusiones con respecto a la hidroxicloroquina, tienes que quedarte hasta el final de este video. La hidroxicloroquina es un medicamento usado para la malaria, pero también se utiliza para condiciones reumatológicas como son el lupus. Al comienzo de la pandemia del COVID-19, se decidió estudiar la posibilidad de utilizar hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. Se hicieron estudios en tejido vivo en laboratorio que estaban infectados con virus respiratorio. Estos estudios arrojaron data preliminar de que tenía un efecto sobre estos virus respiratorios, pero en el laboratorio todavía no había evidencia científica para determinar que esto iba a funcionar en el ser humano. Estos estudios que se hicieron con respecto a la hidroxicloroquina eran estudios retrospectivos y este tipo de modelo de estudio no es necesariamente o no precisamente el que se utiliza para tomar decisiones decisivas en cuanto a si un medicamento funciona o no funciona. A mediados de marzo, el presidente Trump endosó el uso de hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. Cuando él hace este endoso y habla sobre la hidroxicloroquina, prometiendo que este es el medicamento para tratar el COVID-19, él lo hizo sin tener evidencia científica que sustentara su postura o su endoso, ya que lo que se ve en el laboratorio no necesariamente traduce al ser humano. O sea, en otras palabras, que funcione en el laboratorio no significa que va a funcionar en el ser humano para prevenir la enfermedad o tratarla. Debido a este endoso, hubo personas que consiguieron hidroxicloroquina, la ingirieron de manera profiláctica o manera preventiva y personas murieron y otras se vieron graves y enfermas. Este medicamento, aunque sea utilizado, necesita ser monitoreado por un médico ya que puede causar arritmias. Debido a tal endoso que provenía del presidente de los Estados Unidos, Trump, ya la hidroxicloroquina dejó de ser una incertidumbre científica para convertirse, lamentablemente, en una postura política, donde las personas que simpatizan con Trump idolatran este medicamento y las personas que no simpatizan con el presidente Trump rechazan el medicamento. Estamos en un año de elecciones y esto es naturaleza humana. Si la hidroxicloroquina funciona o no funciona, este tema no le toca ni le compete a ningún político, en especial en tiempo de elecciones. El político, no importa quién sea, congresista, senador, representante o hasta el presidente de un país, esto es un tema que no le compete y no es su lugar endosar y decir que este es el medicamento que funciona cuando él no tiene ni la preparación académica, ni la experiencia, ni siquiera tiene la evidencia y ni tampoco está escuchando a los científicos que sí llevan 40 años trabajando en este campo. En adición, tener un político endosando un medicamento provoca división entre los grupos que no comparten la misma ideología política. En un momento de crisis como lo es una pandemia, me parece que es bastante egoísta, bastante irresponsable de cualquier político tomar posturas en defensa o en contra de un medicamento sin tener evidencia científica. Lo más que me ha sorprendido con respecto a las posturas a hidroxicloroquina es la gente hablando sobre este medicamento, ya sea a favor o en contra. Si usted está a favor del uso de la hidroxicloroquina, si usted cree que la hidroxicloroquina funciona, ¿basado en qué? Cuando tenemos evidencia no tan solo nacional, sino a nivel mundial de estudios que se han realizado que muestran que la hidroxicloroquina no ofrece ningún beneficio para tratar el COVID-19. ¿O acaso es que usted cree que hay una conspiración mundial para ocultar la hidroxicloroquina y hacer lucir mal al presidente Trump?
Pues déjeme decirle que si usted piensa de esa manera, está teniendo nociones conspiratorias y tiene un temor paranoico. O sea, está teniendo un pensamiento conspiratorio basado en inclinaciones políticas y posturas políticas. Esto es una pandemia, esto es ciencia. La política no tiene lugar en la misma. Así que mantenga sus pasiones políticas a un lado para que pueda tomar decisiones informadas. Esta situación de la hidroxicloroquina, quienes van en contra, quienes van a favor, se vio aún más complicada cuando la pandemia trae este frenesí por publicar en el área científica. Los científicos quieren llevarse el mérito del descubrimiento o de acabar la controversia que esté en el momento. Así que las revistas, al recibir tantos artículos, apresuraron su proceso y publicaron 2 artículos que luego fueron removidos. La razón por la cual fueron removidos estos 2 artículos que decían que la hidroxicloroquina no funcionaba fue porque descubrieron que la compañía que estuvo envuelta en el ensayo clínico alteró la data. Y las revistas decidieron remover los artículos, que es lo adecuado, lo correcto. Pero esto no se celebró, sino que las personas que tienen estas nociones conspirativas y extremistas y que quieren de todas maneras creer que la hidroxicloroquina funciona, pues clamaron aún con más fuerza que su postura es la correcta y que existe una conspiración a nivel mundial, a nivel nacional, del partido contrario para que no se use la hidroxicloroquina, porque esto va a hacer lucir mal a su candidato político de predilección, que en este caso es Trump, porque él es el único candidato con más vista ahora mismo, o sea, el presidente de Estados Unidos, que apoyó la hidroxicloroquina, y la gente que lo idolatra y lo sigue ciegamente y da por bueno todo lo que él hace, pues entiende que él tiene la razón, aunque este no es su expertise, él no sabe nada de medicina ni de ciencia, él tiene la razón y de todas maneras quieren creer y probar que él tiene la razón cuando la evidencia científica dice lo contrario. Así que estos artículos que negaban que la hidroxicloroquina funcionaba hizo que estos extremistas con nociones paranoicas se afianzaran aún más a sus posturas, lo cual es lo esperado cuando tenemos extremistas con nociones paranoicas o temor paranoico que hagan cuando hay ambigüedad en la información. Así que si quieres saber cómo se crean las teorías de conspiración, vean este video que está en el canal de YouTube, y en la descripción de este video voy a colocar los enlaces para que pueda accesar el video de cómo se crean teorías de conspiración. Volviendo al tema de la hidroxicloroquina. Yo decidí hacer unos apuntes de los artículos más recientes sobre la hidroxicloroquina y hablar un poco de 2 artículos que las personas que abogan por la hidroxicloroquina, que creen que la hidroxicloroquina funciona, son los que me envían con frecuencia para que yo lea de que sí, esa es su prueba de que la hidroxicloroquina funciona. Pues yo leo todos los artículos que me envían porque mantengo mi postura neutral, científica, con evidencia. Así que los leo todos y los veo todos. Y decidí analizar. Así que tengo estos apuntes para que no se me quede ni un solo detalle, así que voy a leer según voy haciendo el video. Así que la gente que promueve la hidroxicloroquina citan y comparten 2 estudios retrospectivos. Uno de ellos es el estudio de Henry Ford, donde los pacientes recibieron hidroxicloroquina. Y el artículo alega o dice que el medicamento disminuye la mortalidad, pero cuando tú miras los números son bien pequeñas las diferencias. Ahora, vamos en detalle sobre este artículo y qué dice este artículo. La hidroxicloroquina se le dio a los pacientes, pero se le dio a pacientes que no estaban tan enfermos. Y entonces esto crea la duda de si el medicamento funcionó o el paciente iba a mejorar como quiera. O sea, no sabemos. No hay manera de determinar si el paciente iba a mejorar como quiera porque no estaba tan enfermo o fue realmente la hidroxicloroquina que funcionó. Hay variables que no se pueden separar. Segundo punto, en el estudio de Henry Ford, ellos le dieron esteroides a sus pacientes. Los esteroides ayudan a disminuir la inflamación.
Entonces, ¿cómo sabemos si fue la hidroxicloroquina o fueron los esteroides lo que funcionó? Otra variable más que no podemos separar. Tercero, esto fue un estudio retrospectivo, mirando el expediente médico de los pacientes, y eso añade el error sistemático de documentación. O sea, que estamos dependiendo de que las personas que documentaron lo hicieron bien. O sea, ahí hay un error. Cuarto, y por último, al final, en su estudio, en el de Henry Ford, ellos concluyen que se necesita hacer estudios prospectivos para verificar sus resultados. O sea, que ellos en el estudio dicen, sí, vimos que la hidroxicloroquina disminuye la mortalidad, pero hay que hacer más estudios porque hay que verificar esto. En conclusión, el estudio Henry Ford no representa evidencia robusta para decir que la hidroxicloroquina disminuye la mortalidad. Hay demasiados sesgos, demasiados bias en el estudio. ¿Por qué se publicó? Usted estaría preguntándose. Porque sus hallazgos son lo suficiente para justificar que se siga investigando. O sea, esta es la diferencia de cuando usted sabe leer un estudio científico de una revista científica y el leer el artículo porque usted quiere creer que la hidroxicloroquina funciona. Si usted empieza a leer el artículo con el sesgo, la inclinación de que la hidroxicloroquina funciona, lo que usted lee ahí le va a decir, funciona, pero no está analizando, no está haciendo un análisis crítico. El artículo se publicó porque sus hallazgos son lo suficiente para seguir investigando y eso es parte del proceso científico, eso es parte de la evidencia, por eso se publicó, pero no es robusto para decir la hidroxicloroquina funciona. En la descripción de este video puede encontrar el enlace para que pueda leer el artículo por usted mismo. Otros defensores de la hidroxicloroquina hablan sobre un estudio hecho en India, donde proveedores de salud tomaron la hidroxicloroquina de manera preventiva y que tenían menos riesgo de contraer el COVID. Pero en la publicación ellos dicen que hasta que los resultados de los estudios del uso de hidroxicloroquina estén disponibles. O sea, ellos están utilizando esto como profilaxis, pero todavía están esperando por ver los resultados que estén disponibles. Este estudio ellos lo hicieron porque le están pidiendo, por favor, a los políticos, al gobierno, que tome acciones para proteger a los proveedores de salud. O sea, este artículo, de nuevo, no es evidencia robusta de que tomar hidroxicloroquina te protege, no lo es. Ellos lo hicieron porque no tienen nada y parece que estaban teniendo problemas en términos de cómo proteger a sus proveedores de salud y le están pidiendo, implorando al gobierno que tome acciones. Estos artículos no son evidencia robusta, solamente dan el pie forzado para que se continúe investigando. Ambos artículos que utilizan las personas que defienden la hidroxicloroquina son estudios retrospectivos y ambos expresan que se necesita realizar randomized control trials. Estudios aleatorizados o ensayos controlados son estudios que eliminan las variables, los sesgos, las inclinaciones, las preferencias, las observaciones y nos aproximan a la verdad. Por eso es que son tan importantes a la hora de tomar decisiones de medicamentos para tratar X o Y enfermedad. Cuando finalmente India hace un estudio controlado para ver si la hidroxicloroquina previene o no previene el COVID-19, adivine qué. Las conclusiones fueron que no previene el COVID-19 que usted tome hidroxicloroquina. El segundo estudio que se realizó con respecto a si la hidroxicloroquina reducía la severidad de los pacientes vistos en clínica se publicó en junio 16 en la revista Annals of Internal Medicine. Y la conclusión, no reduce la severidad. Crítica del estudio es que no utilizaron zinc. En la descripción del video están todos los enlaces y va a haber otro enlace de un estudio que sí usaron zinc y adivine qué. No mostró ningún beneficio el utilizar la hidroxicloroquina. El tercer estudio de ensayo clínico que fue publicado en julio 23 fue hecho en pacientes hospitalizados, donde se utilizó hidroxicloroquina, se utilizó hidroxicloroquina combinado con acitromicina y otro grupo de pacientes donde no se le dio ninguno de los medicamentos, solamente la terapia de soporte o el tratamiento de soporte. En este estudio, hidroxicloroquina no mejoró
la condición de los pacientes. Esto fue un estudio hecho en Brasil. Ellos no tienen una vacuna en desarrollo. Esta nota al cárcel para los antivacunas. Y ellos no votan por Trump. Así que no tienen ninguna noción conspirativa, conspiratoria en contra de Trump o los republicanos, porque esto es Brasil. Y el estudio dijo que la hidroxicloroquina no funciona. En resumen, la evidencia científica que tenemos hasta el momento a nivel nacional, en Estados Unidos y a nivel mundial, es que la hidroxicloroquina no ofrece ningún beneficio para tratar o prevenir el COVID-19. Pero, por sobre todas las cosas, si la hidroxicloroquina funciona o no funciona, esto es un cuestionamiento clínico, un cuestionamiento científico que se sigue estudiando, que está bajo estudio, que se sigue explorando, que ningún político tiene nada que decir. Están fuera de lugar cualquier político, el que sea, candidato a la presidencia o al Congreso o representante o lo que sea. Están fuera de lugar. Este no es el campo de ellos. Un político, un médico o un científico que apoya un medicamento o una postura sin evidencia científica no es otra cosa que una persona con nociones conspirativas, una persona con temor paranoico, una persona con motivaciones políticas y o económicas que realmente no está velando por la seguridad de una comunidad y son bien peligrosos. Así que yo les invito a que ustedes hagan un análisis crítico de toda la información que les llegue, que busquen en revistas científicas, que cuando lean la revista científica o el artículo, que lo hagan con una mente limpia y neutral, que no estén enfocados en sus motivaciones políticas o porque su candidato político favorito le gusta esto, usted va a ser como el mono y va a hacer lo que él diga. Si mi candidato político no usa la mascarilla, eso es su problema, esa es su decisión. Yo voy a usar la mascarilla, porque la mascarilla no es una postura política, es una medida de control de infección. Tantas veces que su mamá le dijo, no seas como el mono imitando a otro, y eso es lo que yo veo actualmente. Mucha gente imitando a su candidato político que toma posturas egoístas, irresponsables, no basado en ciencia, solamente por llevarle la contraria a la gente que piensa diferente a él. Piense por su propia cabeza. Especialmente aquellos que están en contra de la mascarilla, que hablan mucho de que las personas que sí usan las mascarillas están siendo controladas y no se están dando cuenta que son ustedes los que están siendo controlados al no usar la mascarilla, porque usted no está pensando por su propia cabeza, sino que está pensando por la cabeza del candidato político de su predilección. Y eso es una vergüenza. 5 millones de casos en Estados Unidos, 5 millones de casos. Y más de 155,000 personas muertas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere usar las mascarillas, porque la gente no quiere hacer distanciamiento social. ¿Qué más prueba que esa, que las mascarillas sí funcionan? Porque si tenemos tantos casos, porque la gente no está haciendo lo que tiene que hacer. Si alguien tiene mejor evidencia científica que la que yo le he presentado hoy, por favor comparta, pero que sea evidencia científica de revistas científicas serias. No me envíe videos de YouTube de canales sensacionalistas, amarillistas, canales con nociones de conspirativas, de temor paranoico, donde incitan al caos, no están dando soluciones. Y por favor no me envíe películas de Hollywood, sí, porque me han enviado pequeños clips de películas de Hollywood para sustentar que esto es una pandemia y que esto no funciona y que te quieren controlar. Así que por favor, evidencia científica de revistas científicas. Espero que este video te haya ayudado y te haya aclarado información que estás recibiendo con respecto al uso del medicamento, la hidroxicloroquina. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte, suscríbete al canal del Toro MD o sígueme en la plataforma de Facebook del Toro MD PR y sígueme también en Instagram como del Toro MD. Los invito todo el tiempo a ejercer análisis crítico de la información que les llega y te deseo buena salud.